Muy buen día, bienvenidos a Teoría General del Proceso. Mi nombre es Alfredo Montes de Oca Contreras, voy a ser su profesor en esta asignatura. Tengo estudios por licenciatura por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, especialidad por parte del Consejo de la Judicatura Federal en Amparo y maestría en Derecho Electoral por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como sabemos, la modalidad de la licenciatura es online. Ustedes ya cursaron el primer semestre y ya saben los lineamientos, ya saben el funcionamiento de la plataforma. Sin embargo, no está de más recordarles pues que los videos se estarán subiendo el día lunes aproximadamente a las 12 del día. El material también estará disponible a esa hora. Tendremos seis semanas en donde realizaremos 6 diferentes actividades, intercalando un foro en la primera semana, en esta semana, la actividad integradora de la segunda semana, un foro en la tercera semana y posteriormente actividades como ensayos y tareas diversas. Toda la comunicación tendrá que ser por vía mensaje a través de la plataforma de eStudy. Yo voy a estar muy al pendiente de todas sus dudas, de todos sus comentarios, de toda su retroalimentación. Si desean que aborde un tema más exhaustivamente, lo haremos así, ya sea en el video de la siguiente semana o también en el podcast, que también le llaman, que se subirá, trataré de subirlo los jueves por la noche, a más tardar viernes a mediodía, estará en esta plataforma. Bueno, comencemos con un aspecto general de lo que es la teoría general del proceso. La palabra proceso es un término empleado para hacer referencia a una serie de pasos que arrojan al final un resultado. Esta es una acepción genérica, una acepción gramatical si se quiere, sin embargo es una primera aproximación para entender lo que el proceso significa para el derecho y sobre todo para el derecho adjetivo. El fin principal es la solución de una controversia, por regla general entre dos partes y otros sujetos que algunas veces son ajenos a la controversia. Más adelante iremos tocando este tema. Sin embargo, les puedo adelantar que hay una triconomía procesal, hay una trilogía procesal muy importante que varios autores manejan, donde está la parte que acciona, la parte a la que se le pretende que realice una acción contraria a la pretensión del actor y el juez que va a dirimir la controversia. Esa es la trilogía que tendremos para efectos de conjuntar el proceso. Luego, fuera de esa trilogía pueden existir otros actores en el juicio, otros actores dentro del proceso que, si bien son ajenos a la controversia central, sí llegan a tener implicaciones, sí llegan a tener ciertas actuaciones que son relevantes para el proceso como tal. Es importante señalar que el proceso es realizado por el Estado como soberano. Más adelante analizaremos cómo el ser humano se desprende de esa potestad de justicia por propia mano y se le otorga al Estado. Hay otras materias en las que se ahonda mucho al tema, teoría del Estado, introducción al estudio del derecho. Sin embargo, lo relevante para nosotros es que el Estado tiene la potestad soberana de ejercer la jurisdicción y de dirimir controversias a favor de los particulares e incluso de dirimir controversias entre personas públicas y personas de derecho privado. Ahora bien, hay una fórmula que menciona el autor Cipriano Gómez Lara que refiere que el proceso es acción más jurisdicción más actividad de terceros. Es una fórmula que él expresa matemáticamente, ya que usa los símbolos de más, los símbolos de igual. Sin embargo, para tenerlo claro, para tener la idea de lo que es el proceso, tenemos a la acción que la va a ejercer el ciudadano que pretenda poner en movimiento al órgano jurisdiccional, la jurisdicción, que es la actividad propia del Estado, y la actividad de terceros, lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Esa conjunción da como resultado el proceso. Y bueno, como una aproximación al concepto de acción, de jurisdicción, y para no revolvernos mucho con esos conceptos, es importante destacar y delimitar que la acción es todo lo que realizan los particulares o las partes dentro del proceso. Y la jurisdicción es toda la actividad del Estado o del juez, del juzgador, del órgano jurisdiccional. Para no confundir
por el momento ambos términos, es una aproximación muy general. Los actos del Estado son a través del ejercicio de jurisdicción, los actos de las partes interesadas son acción. Ahora, antes no se estudiaba el derecho procesal, se estudiaban los procesos concretos de manera individual conforme avanzaba la licenciatura. Es una ciencia relativamente nueva y su antecedente moderno más reciente se da a finales del siglo XVIII en Alemania, pero formalmente y por lo menos en nuestro país cobró relevancia al tratar el derecho como ciencia y no como disciplina, buscando sistematizar conceptos y aplicar metodologías a mediados del siglo XX aproximadamente. La primera materia impartida de Teoría General del Proceso fue en la UNAM por ahí de 1964. Y la Teoría General del Proceso como tal surge derivado del debate si la ciencia, o sea, si la Teoría General del Proceso, si el proceso es unitario, con contenido integral, con contenido homogéneo, o por el contrario, es un cúmulo de conocimientos dispersos que va permeando en las diferentes ramas del derecho. Me explico. Puede ser que el proceso sea uno como una ciencia y entonces todas las demás disciplinas o las demás ramas del derecho tomen lo que necesiten del proceso. O la otra corriente dice que el proceso es un cúmulo de conocimientos que se encuentra repartido y que dependiendo la materia en la que se encuentre uno o en la que esté analizando uno el proceso, tomará más o menos de ciertas características y de ciertas figuras procesales. Este tema no ha tenido conclusión como tal. Hay gente que refiere, hay teóricos que refieren que el proceso sí es unitario, hay teóricos que refieren que el proceso es disperso. Es importante que ustedes se fijen y se formen un criterio y una noción al respecto. Dentro de esta materia hay muchos términos y conceptos ambiguos que es importante que desde este momento, desde el inicio de la licenciatura, queden muy claros, porque más adelante serán muy relevantes en los diferentes procesos, en las diferentes materias forenses que ustedes lleven, procesal civil, procesal penal, procesal administrativo, procesal laboral, donde los tecnicismos sí son muy importantes y donde es importante diferenciar ciertos conceptos unos de otros. Los más comunes que se llegan a confundir son proceso con procedimiento, legitimación ad causam, legitimación ad processum. Son diferentes capacidad, personería, son diferentes conceptos que los propios litigantes a lo largo de los años llegamos a tergiversar, a confundir, a hablar de ellos como si fueran sinónimos. Situación que de preferencia a principios de la licenciatura debe erradicarse. Por eso es importante analizar la relación entre teoría general del proceso y derecho procesal. El derecho procesal se ubica en la teoría general del proceso, que permitirá reconocer tanto su especificidad como sus coincidencias, a fin de comprender diversos fenómenos jurídicos que ocurren en el derecho objetivo. Es decir, la teoría general del proceso la vamos a ver como un todo. Y el derecho procesal es una parte de la teoría general que nos va a dar esas características afines a la mayoría de los procesos que existen en nuestro país. Normalmente la teoría general, el proceso en general es muy común que se estudie con la legislación nacional, con la legislación del país. El derecho comparado llega a ser relevante cuando no hay legislación, cuando no hay jurisprudencia, cuando no hay ley que nos indique de qué manera proceder. Sin embargo, el derecho forense, el derecho procesal, por lo regular, atiende a las leyes que existan en nuestro país y las leyes vigentes, porque también la ley es muy cambiante y los procesos llegan a cambiar por completo. Recientemente, por decir una cosa, en el ámbito laboral cambió significativamente el proceso y así se van adaptando los procesos a la actualidad y a la situación actual de nuestro país. Ahora, otro tema del temario importante es: ¿el derecho laboral es autónomo o es dependiente de las materias que lo regulan? Vamos, el derecho procesal depende, en caso de que hablemos de derecho procesal civil, del civil o del penal o del administrativo.
Este también es este tema en lo particular me interesa que quede no claro, porque también hay posturas encontradas, hay autores que refieren una cosa, hay autores que refieren otra. Cada quien tiene que hacerse de su propio criterio, y aquí me importa mucho que además del material que les doy y de la videoclase y de lo que lleguemos a comentar en el audio de la semana, indaguen un poco sobre la autonomía de la ciencia jurídica, del derecho procesal, si para ustedes es autónomo, si no es autónomo. Esto con la finalidad de que en esta semana sea parte de la discusión en el foro. Si para ustedes el derecho es autónomo o no es autónomo, ya lo desarrollaré en la pregunta del foro. Sin embargo, como adelanto, es importante que este tema lo tengamos claros. Yo tampoco quiero dar una postura, porque lo último que quiero en el foro es que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Al contrario, yo necesito que cada quien justifique su respuesta, que cada quien se haga de una propia idea y de la justificación de lo que piensan respecto a la autonomía o dependencia del derecho procesal. Hay dos posturas encontradas. Es autónomo, sí, porque tiene características, contenido legislativo, jurisprudencial y técnico que han determinado su estudio obligatorio. Incluso hay leyes que se encargan exclusivamente del proceso, que son las leyes adjetivas, en todas las materias. También podríamos hablar de esa autonomía respecto a que se encuentra consagrada en la Constitución. El debido proceso es una garantía constitucional y por lo tanto un derecho humano que encontramos muy delimitado y detallado en los artículos 14 y 16 constitucionales. Entonces, esos son los argumentos a favor de la autonomía. Los argumentos que tenemos en contra, pues es efectivamente que el derecho procesal dependerá enteramente de la materia que regule. No podemos hablar de un derecho procesal aplicable a todas las materias, al menos no en nuestro país. Y el derecho procesal cambiará. Conforme la sustancia cambie, lo adjetivo cambiará. Es uno de los principios que incluso recientemente fue lo que sucedió con el derecho laboral, en donde ya se van a crear juzgados de distrito en materia laboral. Entonces, el derecho adjetivo que prevé la Ley Federal del Trabajo, en su mayoría se va a quedar, pero vamos, se tiene que adaptar el derecho adjetivo al sustantivo. Entonces, son temas encontrados, son posturas que quisiera que desarrollaran en el foro. Me interesa mucho su opinión, me interesa mucho que me lo fundamente. No necesito citas, no necesito pies de página ni nada, solo quisiera saber lo que ustedes creen respecto a este tema. Avanzando con los temas de la semana, recordemos las fuentes del derecho, en este caso en el ámbito procesal. Fuentes, todo aquello de donde emana algo. Trasladado a la ciencia jurídica, las fuentes del derecho son aquellas de donde emana el derecho. Tenemos las fuentes históricas, formales, materiales y subsidiarias. Las fuentes históricas, en términos generales, son aquellos documentos, inscripciones, papiros, libros, entre otros, donde tendremos documentado y evidenciado lo que era antes el derecho, lo que nos va a ayudar a comprender cómo ha ido evolucionando y se ha convertido en lo que tenemos hasta el día de hoy. Hablo, por ejemplo, de códigos civiles derogados, adjetivos, obviamente, códigos adjetivos civiles derogados, cómo era el proceso hace 100 años, hace 200 años. Las constituciones de épocas anteriores también son relevantes. Las fuentes formales del derecho se refiere como tal a la creación de una ley, que es la forma en sí. En este caso, pues las leyes adjetivas tienen un procedimiento ordinario de creación similar o mejor dicho, idéntico a las demás leyes ordinarias. Las fuentes materiales, también denominadas reales, se refieren a acontecimientos sociales que han dado pauta al surgimiento de determinados ordenamientos. La Revolución Mexicana, que dio lugar a la Constitución de 1917, la Revolución Francesa, que también dio lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre, que posteriormente dio lugar al boom de los derechos humanos, y entre otros hechos sociales, políticos y económicos trascendentes.
Las fuentes subsidiarias son aquellas que se aplican en defecto de la ley o de su interpretación jurídica, a fin de colmar lagunas de la ley, que no se encuentran previstas, expresa o implícitamente, como por ejemplo los principios generales del derecho. Esas son las fuentes del derecho. Continuamos con el concepto de proceso, que si bien ya fue analizado, pues es importante realizar la distinción entre este y el procedimiento. Y bueno, tenemos definiciones o conceptos doctrinales. El más relevante para mí, o vamos, incluso si pueden conseguir el libro que les va a servir para toda la carrera, es el libro de Cipriano Gómez Lara. Actualmente lo he visto en Editorial Oxford y el precio es un poco elevado, sin embargo vale la pena conseguirlo. Y Cipriano Gómez Lara nos dice, y cito, que el proceso es un conjunto complejo de actos del Estado como soberano, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación sustancial, actos todos que tienden a la aplicación de una ley general a un caso concreto, controvertido para solucionarlo o dirimirlo. Aquí podemos ver claramente que el proceso es la conjunción de todos los actos. De una controversia es importante también el elemento de la controversia y de la solución que le va a dar el Estado como soberano a la controversia. Esto se hará a través de una sentencia, a través de la jurisdicción, a través de la aplicación del caso concreto a lo que establece la ley. Y bueno, el proceso es la totalidad y el procedimiento es la sucesión de actos. También en este tema es tendente a confundir mucho a los estudiantes de Derecho, porque proceso y procedimiento parecerían en dado caso sinónimos. Mucha gente los llega a utilizar así. Sin embargo, entenderemos al proceso como un todo y al procedimiento, incluso en el génesis de la palabra, el procedimiento nos va a decir la forma en que se va a llevar a cabo el proceso. El procedimiento es el cómo, el proceso es el qué. Para no revolver más con teorías, con análisis, yo creo que esta es una definición muy válida de la distinción entre proceso y procedimiento. Proceso es el qué y procedimiento es el cómo lo vas a hacer, si es dispositivo, si el procedimiento es sumario, si el dispositivo es oral, si el proceso es escrito, si es oral, etc. Bueno, con eso concluye la primera parte del temario y posteriormente la siguiente parte del temario o la parte segunda es antecedentes del proceso. No quisiera ahondar tanto en este tema porque más adelante tendremos, y sobre todo para efectos prácticos de la materia, para mí es más importante que entendamos el proceso en la actualidad, el proceso y los tipos de proceso, los elementos del proceso, las partes, lo que es acción, lo que es jurisdicción. Sin embargo, es importante analizar de manera muy breve los antecedentes más importantes a través de la historia que han llevado al proceso a lo que es a como lo conocemos el día de hoy. El primer antecedente que entenderemos o que analizaremos es los pueblos primitivos. Los pueblos primitivos, que como su nombre lo dice, son las primeras organizaciones de personas que no tenían pertenencia, que no tenían nación, que eran nómadas y que sin embargo ya tenían cierta noción de lo que era la justicia, porque ya existía razonamiento y ya existía conciencia. Lo más importante de los pueblos primitivos es la renuncia justamente a la justicia privada, al hacer justicia por propia mano y a darle la potestad a un ente denominado Estado a cambio de su protección, a cambio del cuidado y a través de la cesión de la soberanía. También este tema se analizará mucho más a fondo en Teoría General del Estado o en otras materias. Sin embargo, es importante comprender cómo el ciudadano, o más bien el hombre, se desprende de su soberanía, se le otorga al Estado, y el Estado es quien se encargará de justamente hacer justicia equitativa para todos los integrantes de una sociedad. Otro cambio muy relevante de los pueblos primitivos es que cambiaron las penas corporales por sanciones pecuniarias. Este es el primer paso de la evolución a las sociedades como
como las conocemos el día de hoy. Ya no te corto la mano si me robas, ya no te mato si mataste a alguien, sino que ya son penas en donde implica la libertad, el dinero. Justamente Roma es de las primeras naciones que, que castiga los delitos con la esclavitud, por ejemplo. Pierdes tu calidad de ciudadano y te vuelves alienado y esclavo. Justamente pasamos a Italia, y lo más relevante de Italia son los orígenes del derecho romano, que como ya lo mencionamos anteriormente, el derecho romano llega a México debido a los españoles. Roma fue un imperio que cruzó prácticamente la mitad de Europa desde la orilla, desde Portugal, España, pasando por Roma y Macedonia y mucho más territorio. Y a pesar de que el imperio romano cayó, muchas tradiciones y costumbres no, el derecho fue una de las que prevaleció, precisamente por su orden, por las características compatibles que tuvo entre las sociedades. España aceptó el derecho romano como suyo, lo adecuó, sus instituciones las adecuó a su país. Posteriormente viene la conquista, los españoles llegan a México, o en ese entonces a los diferentes pueblos que existían, y es así como el derecho romano llega a México, y el derecho romano justamente es la base de todo nuestro derecho mexicano, y hay instituciones que a la fecha prevalecen como los Ucapión. Bueno, posteriormente en el programa tenemos al derecho alemán. El derecho alemán o el germánico inició como un derecho divino. Recordemos también que Alemania llegó a ser un imperio, o mejor dicho, Germania. El primer imperio fueron los pueblos otomanos. También abarcó un territorio inmenso. Sin embargo, su derecho anteponía intereses colectivos a particulares, y era un derecho divino. Este derecho se caracteriza por tener un gran jurado que lo constituían los ciudadanos, y el juez no realizaba un papel como juez, o tal cual como juez, sino que era más bien un moderador. Aquí es importante, o más bien es curioso el tipo de penas que existían. Si quieren ahondar más, si les interesa la historia, las penas en Alemania eran una cosa muy similar a la Santa Inquisición. Por tocar un ejemplo, la pena del agua consistía en que a las partes que tenían un conflicto las sumergían al agua, y la primera que saliera era culpable, o era la que tenía que ceder sus tierras, etc. Bueno, pasemos a España. De España los relevantes son los códigos. Ellos fueron reconocidos por ser... por tener una época en la que documentaron todo. Eso fue muy relevante para que posteriormente las instituciones ahí documentadas se retomaran a la época actual. De Francia podemos hablar de la Revolución Francesa. Como ya lo habíamos mencionado, la Revolución Francesa dio lugar a los derechos del ser humano frente a abusos de autoridad. Eso dio lugar a los derechos humanos, y en la actualidad el derecho que protege al ciudadano de la autoridad es un derecho invaluable que nos ha dado, que como origen tiene a la Revolución Francesa. Y bueno, por parte del video sería todo por esta semana. En la siguiente semana veremos un poco más a fondo el proceso como tal, las partes, las características, temas un poco más sustanciales del proceso. Este fue un primer adelanto. Esperemos que la materia cumpla con sus expectativas, y ojalá le tomen toda la seriedad del mundo, porque esta materia es fundamental para comprender todos los demás procesos. Si tienen buenos cimientos en esta materia, no les va a costar trabajo ninguna. Les agradezco mucho por todo, y nos saludaremos el jueves en el podcast y en el video de la siguiente semana. Muy buenas tardes.